Ok, hola, ¿cómo están a todos? Un saludo. Estoy aquí con el padre Daniel, mejor conocido como el padre Dani. Padre, un gustazo. ¿Qué tal, Un gustazo tenerlo aquí. Y pues nada, más que nada estas preguntas son para pues construir una idea más realista, más fundamentada de la iglesia a preguntas que tienen los jóvenes en esta actualidad. Entonces, antes que nada, me gustaría que se presente, que nos diga cómo se llama, cuántos años tiene, en qué parroquia está trabajando ahorita. Y ahorita vamos avanzando un poquito más en esto. Claro que sí, Rodri. Soy el padre Jesús Daniel, tengo Cervantes González, tengo 33 años, 6 años casi de ordenado. Me ordenaron el 22 de agosto del 2016 y ahora colaboro en la parroquia de Guadalupe Volcanes como vicario parroquial. Mire qué bueno, se ordenó muy chiquillo, ¿no? 27 años tenía, Sí. pues más o menos el promedio. Sí. No, bueno, yo en donde trabajo, yo sirvo en una orden de clérigos regulares teatinos y yo conozco que la mayoría son más grandes, ¿no? Entonces, es más común en los diocesanos que sean más jóvenes, ¿no? Sí, porque el proceso de formación es un poco más breve. Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo llegó a esto de querer ser sacerdote? Bueno, pues fue una inquietud que fue creciendo poco a poco. Al principio no era mi proyecto de vida. Estaba terminando la preparatoria, quería entrar a la universidad, quería estudiar medicina, quería hacer alguna especialidad, tener una familia, ese era mi proyecto. Pero estando en el tercer año de la prepa, empieza poco a poco la inquietud. Al principio es una inquietud bonita, porque sientes que Dios quiere algo de ti, pero cuando este interés que tiene Dios, así lo entendí, empieza a ser más grande, empieza un poquito a generar frustración, porque mis planes no solo eran en sí, y eso poco a poco va haciéndose cansado, tenso. Y bueno, llega un momento en el que ya no aguanto y pues voy a decirle a Jesús que ahí la deje, ¿no? Recuerdo que voy al sagrario de mi parroquia y le digo a Jesús que me deje de molestar, que no se meta con mis planes, yo tengo los míos, que debe hacer mi vida. Me desahogo, termino de hablar ahí con Jesús y encuentro una hojita en el reclinatorio donde estaba que decía que prefiera a su padre o a su madre antes que a mí, no es digno de mí. Que prefiera a su hija o a su hijo antes que a mí, no es digno de mí. Y todo este proceso me lleva poco a poco a entender que Dios quiere pues mi vida y ya, al final acepto. No, mire, y qué bueno que comente esto porque preguntaron los chavos que si usted había tenido novia antes de dedicarse al sacerdocio, que quería estudiar y qué fue lo más difícil que sacrificó, que dejó para iniciar este camino, ¿no? Bueno, sí tuve novia, por supuesto. Que quería estudiar medicina y qué fue lo que sacrifiqué. Pues yo creo que era mi proyecto de vida. Sacrificar en el sentido más exacto de la palabra, hacerlo sagrado, sí, eso fue lo que sacrifiqué. Sí. No como una mera renuncia, sino como una respuesta de amor a quien me había llamado con amor. No, mire, yo creo que todo se entrelaza y todo hay un plan de Dios, porque yo creo que usted quería estudiar medicina para ayudar a la gente, ¿no? Yo soy profesional de la salud, yo estudié licenciatura en estomatología y también mi idea era ayudar a la gente por medio de la salud. Pero mire, lo encaminó a otro camino que puede ayudar a más gente, ¿no? También de manera espiritual, de manera pues más sentimental también, ¿no? Sí, esta es una de las motivaciones, ¿no? Tener en tus manos un instrumento que te sirva para hacer el bien a otros. Sí. Especialmente a los más necesitados, ¿no? Y bueno, Dios tenía otro proyecto. Y a veces pienso mucho en esto, ¿no? Una sanación distinta. Sí. Todos necesitamos de eso. Pues mire, qué bueno, padre, conocerlo un poquito más a fondo. Si gusta podemos empezar un poquito más con las preguntas. Y la primera que me viene así a taladrar un poquito la cabeza es: si sirvo a la iglesia, ¿es malo o pecado que yo quiera tatuarme o me tatúe?
E igual lo podemos a lo mejor globalizar a no solo si sirvo en la iglesia, ¿no? A lo mejor también de manera secular. Podríamos entender que en principio no es pecado. Habría que partir del significado que tiene un tatuaje, ¿no? Para la persona que se lo hace. No es pecado, sino qué sentido tiene esto en mi vida, ¿no? ¿Por qué me lo hago? Si es algo, pues, que le da sentido, por decirlo así, puede ser un adorno, puede ser un símbolo estético, algo de belleza, pues podríamos decir que estoy dentro de el bien, ¿no? Okay. Dentro del bien. Cuando empieza a haber un poco las exageraciones, ¿no? Yo creo que aquí podremos desvirtuar el proyecto de Dios en nosotros, porque Dios nos hizo con una belleza natural a la que podemos mejorar, ¿no? Sí. Cuando te cortas el cabello, cuando te pintas, cuando te maquillas, Cuando haces ejercicio. Cuando, no sé, las chicas se ponen un arete, no lo hacemos con aretes, pero te lo pones como algo que embellece tu cuerpo. Y el tatuaje podría tener esa finalidad. Ok. Cuando viene la exageración en cualquier aspecto, entonces un poco viene la distorsión del proyecto de Dios, ¿no? Siempre los extremos podrían generar dificultad. Entonces, no es pecado, la pregunta. Ok, sí. Habría que encontrar el sentido que le doy sin caer en las exageraciones. Sí, más que nada porque muchas veces lo basan en este pasaje de la Escritura donde dice que tu cuerpo es un templo de Dios, ¿no? Y que hay que cuidarlo. Entonces yo creo que por eso decían que era pecado, ¿no? Que había que cuidarlo, que no había que tatuarlo, que no había que perforarlo, que no había que cambiarlo, ¿no? Transformarlo. Entonces, no sé si eso era una idea antigua, de costumbres de la iglesia diferentes, o ha ido transformando ese significado. Lo que es una realidad es que somos templo del Espíritu Santo y esta realidad no cambia. Sí. Esta realidad nos hace entender que nuestro cuerpo es algo sagrado. Y entonces, esto que decíamos de un tatuaje con un significado tendría que ir dentro de este contexto de embellecer, de ennoblecer, de hacer más agradable, si es que se puede, ¿verdad? Y si no, pues no tendría sentido ponerle algo que no embellece, ¿no? Sí, claro. No sé, ves una pintura bellísima y quieres ponerle algo más, la vas a arruinar, Sí. ¿no? Ves, por ejemplo, la obra de Miguel Ángel, El Juicio, no es tan perfecto, y dices, ¿cómo que le hace falta? Pues nada, entonces no le pongas nada. Sí. Y algo así podríamos pensar. Pero no cambia el fundamento doctrinal. Somos templo del Espíritu Santo. Un poquito la comprensión de esto podría cambiar, ¿no? A veces podríamos decir no se puede, pero dentro también de la vida de la iglesia ha habido esta experiencia, grupos religiosos que por ejemplo se tatuaban la cruz, ¿no? Y no tenía otro sentido más que la manifestación de lo sagrado que es ese cuerpo. Ok, sí, pues me está contestada esa pregunta. La que sigue entraría un poquito más en el ámbito de su vocación. ¿Usted qué opinaría de por qué ahora los jóvenes no quieren ser sacerdotes? Creo que generalizar desvirtuaría un poco la realidad, ¿no? Porque hay quien sí quiere serlo, sí. aun cuando pienso que son menos que los que antes querían serlo, ¿no? Uh-huh. Creo que el principal factor es que empieza a haber un proceso de secularización muy fuerte, donde parece ser que Dios no es importante. Sí, y si Dios no es importante, entonces dedicarte a las cosas de Dios pues tampoco son importantes. En el fondo hay un desconocimiento pues del sentido de la vida, sobre todo de lo que significa Dios para el hombre. Es el principio, es el fin, es el que le da sentido a nuestra existencia. Y entonces en esta cultura secularizada, donde Dios no es importante, el joven no lo ve como una opción. Pero hay muchos jóvenes que quieren. Sí, más que nada, no sé si usted esté de acuerdo conmigo. Yo creo que también
parte importante de por qué muchos jóvenes se alejan de la iglesia es culpa de nosotros que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Porque a veces no damos buen ejemplo de lo que hacemos, ¿no? De nuestro servicio, de lo que creemos, porque a veces dentro de la iglesia servimos y hacemos una cosa, pero ya en la sociedad somos otra, ¿no? Entonces yo creo que también, no sé si esté de acuerdo, que pues ahí como que no hay congruencia entre lo que creemos y entre lo que hacemos, ¿no? Sí, creo que esto es uno de los males más grandes que puede tener una comunidad eclesial, es la incongruencia, la falta de esta coherencia que nos lleva a ser un antitestimonio. Sí. Creo que no es la única causa, ni siquiera la causa principal de que muchos se alejen. Podría ser más un pretexto. Ah, también, sí. No quiero tener un compromiso porque Dios no me atrae, porque equivocadamente pienso que me restringirá la libertad, que me hará un tipo de persona aburrida, y entonces por esa razón me alejo. Me alejo y justifico mi lejanía, sí, pensando en los antitestimonios. Pero es cierto que un antitestimonio destruye mucho. Entonces creo que para quienes estamos tratando de seguir a Jesús más de cerca, viene la exigencia de buscar la coherencia. Claro, y yo creo que bien decían que la iglesia no es como que un templo de santos, sino más bien un hospital de pecadores, ¿no? Como que donde venimos a limpiarnos, a curarnos de todos los pecados que cometemos, ¿no? Porque aquí es donde venimos realmente a encontrar a Jesús, para encontrar su camino y ser mejores cada día, ¿no? Yo creo que todos estamos en conversión. Sí. Si alguien dijera, yo ya estoy listo para el altar, ya no estaría aquí. Sí, y creo que no estaría porque habría pecado de soberbia. Claro, sí. ¿No? Entonces, todos estamos en camino y es muy bonito ver, por ejemplo, en los santos la conciencia que tienen de ser pecadores. Sí. Y eso somos todos. Entonces, no es el testimonio del otro la motivación más profunda o la desmotivación más profunda, sino Dios mismo. Pero hemos de ayudarnos. Sí. Hemos de ayudar con buen testimonio. Padre, ¿podría explicarnos un poquito qué es excomulgar y por qué razones a una persona se le excomulgaría de la iglesia? Sí, la excomunión es una pena canónica que tiene como finalidad la corrección de la persona que la sufre, ¿no? Las razones de la excomunión, en el fondo, son buscar el arrepentimiento de la persona a través de esta pena. Y ciertamente que tiene diferentes repercusiones. Excomulgar, es decir, estás fuera de la comunión, no puedes participar de los sacramentos, no puedes participar en cierto modo de la vida eclesial, y tienes ciertas restricciones. Puede haber varias razones por las cuales una persona venga excomulgada. Pienso una que un sacerdote siempre debe cuidar, es el no dar a conocer un pecado y la persona que me dice este pecado, ¿no? Revelar un pecado y revelar al penitente. En caso de que eso suceda, te confiesas conmigo, yo digo tus pecados y digo que tú los dijiste. Sí. En ese momento, automáticamente yo caigo en excomunión. Se llama excomunión late sentencia. Sí, en el acto sucede, ¿no? Ipso facto. ¿Cuál sería en este caso, por ejemplo, la finalidad de esta excomunión? Que siendo un valor tan importante la confesión, no venga a corromperse, no venga a ocasionar un daño a una persona y que se mantenga pues el sigilo y el secreto que eso implica. Entonces, y respecto a mí, que la padecería poniendo este ejemplo, sería pues que haga una corrección de mi vida, que no suceda esto, puede levantarse esta, por supuesto, pero tiene que haber un proceso de enmienda. Muy bien, padre. ¿Nos podría un poquito dispersar ideas de lo que ahora está muy sonado en la sociedad, de
si ser homosexual, gay, lesbiana, es pecado, está muy mal. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Y más que nada, si por ejemplo eres gay o lesbiana, ¿cómo podrías vivir en santidad para que estés dentro de lo que crees, ¿no? De acuerdo, bueno, esta condición como tal no es pecado en automático, ¿no? Una persona que se considera homosexual, que se considera gay, que se considera lesbiana, en automático no está en pecado, si bien es una persona que tiene que hacer un camino para poder encontrar dentro de esta situación concreta qué es lo que Dios le pide, qué Dios quiere de mí en esta situación, buscar también las causantes, ¿no? ¿Por qué razón yo vivo esto? De modo que encontrando las causantes lo pueda manejar, lo pueda llevar, lo pueda sobrellevar. ¿Qué sería pecado? Los actos, concretamente, ¿no? Los actos homosexuales, una persona que se considera homosexual y establece otra relación con otra persona, entonces esto vendría a generar el pecado. Okay. El pecado, no la condición en sí, sino los actos. Pienso, haciendo una comparación, unos novios se quieren y siendo novios no hay pecado, pero si mantienen relaciones en su noviazgo, vendrían a vivir en el pecado de la fornicación. Sí. ¿Sí? No es la condición, sino el cómo se vive, ¿no? Ahora, Dios los llama a la santidad, a un homosexual, a una lesbiana, a un heterosexual, a todos nos llama a la santidad. Eso es definitivo. Y cada uno la ha de vivir en su condición. El homosexual, que no quiere ofender a Dios, porque Dios es lo más importante en su vida, que no quiere causar para otro hermano una situación de pecado, entonces vive en castidad, como lo haría el novio, como lo haría la novia. Viven en castidad para agradarle a Dios. Y en ese aspecto de la sexualidad, la castidad es el uso correcto de ella. Quien vive de este modo, en esta dimensión, pues está creciendo en la santidad. Sí. Es un aspecto, la sexualidad engloba toda nuestra persona, y en este aspecto concreto de la vivencia, pues se puede potencializar, no solo para crecer en castidad, sino para ser un ejemplo. Sí. Unos novios castos son un ejemplo. Un chico gay, una chica lesbiana, casto, es un ejemplo. Y edifica la iglesia. Sí, yo creo que está muy desvirtuada la idea de que la iglesia excluye, ¿no? O que no acepta a estos jóvenes que se consideran gay o lesbiana o en alguna otra condición. Pero en lo que decía usted, yo creo que también soy de la idea de eso, de que no porque seas gay o porque seas heterosexual significa que puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, tienes que, en tu vocación, en tu condición, tratar de ser lo más santo posible, ¿no? Exactamente. Es posible para todos, porque Dios a todos nos llama. Sí. Y hablando un poquito de esto de los novios. ¿Es posible casarse con alguien que no es católico? ¿Aquí en la iglesia? O sea, por ejemplo, que quieran tener su boda en la iglesia, pero el novio, la novia no es de la religión, no es católica. De acuerdo. Sí es posible. Habría que plantear bien la situación, porque un valor importante en cada persona es la dimensión religiosa. Uh-huh. Y cuando una persona no comparte mi fe, sí, podría encontrar ciertas tensiones y dificultades en el camino, ¿no? Si imaginas ya entre dos católicos, la esposa quiere ir a misa, el esposo no, sí, ya genera dificultades. Cuando hay una situación de yo soy católico, tú no, podría haber unos problemas mayores. Pero sí es posible, porque hay verdaderamente ejemplos de quien lo vive. Hay básicamente dos posibilidades. Cuando un católico se casa con un bautizado no católico, se celebra un matrimonio mixto, se llama. Okay. Y cuando un católico se casa con un no bautizado, alguien que no es cristiano, entonces se celebra un matrimonio con disparidad de culto.
Y eso salvaguarda pues la fe de la parte católica. Sí. Por ejemplo, yo soy católico, no quiero renunciar a mi fe, pero amo a aquella persona y quiero establecer mi vida de matrimonio con ella quiere conmigo o él quiere conmigo, y entonces lo hacemos dentro de la bendición de Dios, pero respetando las creencias personales. Sí, es posible. Sí, es posible, nada más. Hay que valorar la situación, ¿no? Eso sí es muy importante. Sí, porque de por sí casarse es un problema. Hay que, pues, conocerse, ¿no? Porque si no, y hablarlo, porque por eso muchos matrimonios fallidos, porque no hay comunicación en el noviazgo, que es la parte donde tienes que conocer, ¿no? A propósito de eso, no me lo preguntas, pero yo quiero decir creo que hay dos valores fundamentales para los novios que no se deben perder jamás. De otro modo, se corre el riesgo de casarte con alguien que no quieres casarte, ¿no? Sí. Primero es la verdad, que los novios sean auténticos, que se muestren como son, que muestren su persona hasta donde sea posible. Es cierto que cuando son novios tratan de dar la mejor cara, sí. La cara bonita, sí, es normal, pero que muestren lo que son, que sean coherentes, que sean auténticos, que sean reales. De ese modo, el novio tendrá la certeza de saber con quién se casa. O sea, yo sé que este es así, no me lo van a cambiar en el camino. Sí. Que este es así, que puede cambiar, por supuesto, pero te conozco. Y el siguiente valor fundamental también, creo, es la libertad. Mientras son novios, si en un momento dices no, puedes estar ya por llegar al altar. Puedes estar en el altar. Sí. Pero si hay algo que te dice no, y tú sabes que eres libre y eso no te conviene, no. Sí, yo creo que ser honesto también con uno mismo, ¿no? Exactamente. Porque a veces es la costumbre, la cotidianidad que te hace... Compromiso. La presión familiar, social. Exacto. Sí, pero hay que ser honesto con uno para saber si sí o no, porque si no vas a vivir una vida muy infeliz, ¿no? Sí. Porque la vida matrimonial es un reto, ya incluyendo que sabes con quién te casas y lo haces libremente, y que esto sea mutuo recíproco. Ya, eso es mucho, pero aún así es difícil. Si así es difícil, imaginémonos cuánto más es si te casas con alguien que no sabes quién es. Sí. Y lo haces a fuerza. Ahí, para empezar, ni siquiera habría un matrimonio válido. Sí. ¿Usted qué cree que como católicos adoramos imágenes? O sea, ¿es correcto decir adorar imágenes? No, por supuesto que no. Las veneramos, que es un respeto que tenemos por las imágenes, y en sí, más que por la imagen, claro, la respetamos, es la persona que nos representa la imagen, ¿no? Vemos un cuadro de María Santísima, es una foto de la Virgen, por decirlo así, ¿no? Y entonces esa foto esa imagen me remite a la persona. Cuando oro delante de una imagen, lo hago dirigiéndome a la persona que representa. Como en casa, ¿no? Nuestros seres queridos difuntos, tenemos la foto, hablamos con la foto, no, en realidad no hablo con la foto, me dirijo a la persona que amo, que ya no está, mi abuelo, mi abuela, mis padres, pero esa foto es un instrumento que me ayuda, y en ese sentido los respetamos, los veneramos. Sí, porque yo creo que hay que aclarar que al único que adoramos es a Dios, ¿no? A Cristo, porque es esa confusión de que nosotros adoramos imágenes, y no, lo que hacemos nosotros al acercarnos a los santos es más que nada pedir intercesión para que le hablen un poquito a Jesús, a Dios de nosotros, porque está medio difícil la vida, ¿no? Sí, esto que dices es definitivo, solo adoramos a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Respecto a la veneración de los santos, yo siempre lo he entendido así, comparto mi opinión personal. 3 razones por las cuales venerar a los santos. La primera, para gloria de Dios, porque los santos son santos gracias a la gracia de Dios.
Sí, claro. Y entonces cuando yo venero un santo, este santo me remite a quien lo hizo santo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Señor, si esto hiciste con San Agustín, también puedes hacerlo conmigo. Sí. Si esto hiciste con X santo, también lo puedes hacer conmigo, ¿no? Sí. Entonces, si esto hiciste con María Magdalena, sí. bueno, entonces el santo, al venerar al santo, glorifico a aquel que lo ha hecho santo. Segundo, para pedir la intercesión, ¿no? Existe lo que nosotros llamamos el misterio del cuerpo místico de Cristo. Así lo describe San Pablo en la carta a los Corintios, la iglesia. Sí. Somos ese cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Cuando un miembro goza, todos gozamos. Y entonces pedimos la intercesión porque ellos tienen el interés que vayamos a donde ellos están. Sí. Qué malos hermanos serían si no nos quieren llevar al cielo, ¿no? Entonces, Sí. échame la mano. Échame la mano. Sí, bueno. Y otra razón es imitar el ejemplo de su vida. Porque siempre son, decía San Juan Bosco, los santos son como espejos que reflejan el sol. Sí. No son el sol, pero lo reflejan. Y como en situaciones concretas, ellos salieron adelante. Es como cuando en tu familia, ¿no? Tienes a un papá que es muy trabajador, que ama a su esposa, que ama a sus hijos. Pues yo creo que es como un ejemplo porque dices, yo también puedo ser un papá así, ¿no? Exactamente. Y situaciones concretas donde se hace santo. Sí. Entonces, por esa razón, son importantes para nosotros. Ok, padre. Hablando de manera personal, ¿usted en algún momento de su vida, joven, de adolescente, en la formación, dudó de la existencia de Dios? Como tal, no, jamás. Jamás. ¿Creció en una familia católica? Sí, crecí en una familia católica. Quizá los primeros años de mi vida no recuerdo tanto que fuésemos a la iglesia, pero a partir como de los 5 años recuerdo una cercanía constante con la vida de la comunidad de la parroquia. Era monaguillo de los 8 años como a los 12 y luego de grupo juvenil a partir de los 15 hasta que entré al seminario. Y bueno, ya en el seminario pues la experiencia de Dios ha sido más profunda, entonces no he tenido nunca dudas de esto. No, a pesar de que me he metido en el campo de la filosofía, primero como estudiante, como seminarista, ahora como docente en el seminario. No, la certeza de Dios es la certeza más grande en mi vida, aunque nunca lo he visto sensiblemente, ¿no? Sí, nunca lo he visto, pero creo que sí lo vemos, ¿no? En la familia, en personas que se acercan, son generosas, en la naturaleza, ¿no? O sea, en muchas cosas podemos ver a Dios porque pues no hay mayor expresión que todo lo que creó para nosotros. Sí, yo me refería, por ejemplo, a una Teresa de Ávila, sí, que que lo vieron así, ¿no? Y yo no lo he visto así, pero es la certeza más grande que tengo. ¿Quién sabe? A lo mejor nos espantamos. Muy bien, padre. Pues mire, esta pregunta es un poquito, la voy a decir así tal cual, ¿ok? Nosotros como católicos creemos que en la misa, en la Eucaristía, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. La pregunta es, si esto es real, ¿no sería malo estar comiendo a un ser humano? O sea, y ¿cómo podría explicarlo de manera más humana, sin tanto de pues creer que es por fe, pues? Bueno, podríamos decir que esto solo es comprensible con la fe. ¿Sí? De otra manera, la lógica humana no nos da para esto. ¿Sí? De hecho, cuando Jesús en el capítulo 6 de Juan pronuncia el discurso del pan de vida, eso va a generar mucho escándalo. Sí. Dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y esto los escandaliza. Dicen: ¿cómo puede darnos a comer su cuerpo y a beber su sangre? Y entonces se van, ¿no? Y Jesús les dice: ustedes también me van a abandonar. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces,
Para comprender el misterio de la Eucaristía como la presencia real de Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, lo hacemos solamente porque Jesús así nos lo ha enseñado y el Espíritu así nos lo revela. La pregunta, ¿es un canibalismo lo que hacemos al comer la carne de Jesús? No, porque comemos cierto su cuerpo, bebemos su sangre, pero en un modo distinto a como sería con otro tipo de cuerpo. Porque el cuerpo de Jesús, que está presente en el altar cuando se han consagrado las especies eucarísticas, es un cuerpo glorificado. Y entonces Él se convierte en un verdadero alimento. Y yo creo que la lógica humana no nos da para entender el misterio, pero nos ayuda a comprender ciertos aspectos. Sí. Por ejemplo, nosotros decimos, los comerciales, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? Sí. Comes saludable, eres saludable. O lo contrario. Cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, comemos el cuerpo de Dios hecho hombre. Quiere decir que la divinidad viene a nosotros. Y ahí se entiende lo que decía San Agustín. Cuando yo como a Jesús, siendo el más grande que yo, más que yo absorberlo, Él me absorbe, Él me hace parte de sí. No hablamos de un misterio, de una situación meramente humana. Sí. Hablamos de una realidad sobrenatural. Quizá lo más grande es porque la Eucaristía es el tesoro más grande de la Iglesia, donde Dios se hace mi alimento para hacerme como Él. Sí. Y donde yo me hago como Él. No es un canibalismo, primero, porque es Dios el que hace el misterio. Segundo, porque haciéndolo a su modo lo hace dentro del misterio pascual, donde su gloria se manifiesta. Es un cuerpo glorificado. ¿Sí? Ok. Sí, pues yo creo que hay muchas preguntas que solamente con la fe, porque no vemos más allá, ¿no? Nuestra capacidad intelectual no lo entendería, yo creo, ¿no? O sea, es algo que pues es del cielo. Definitivamente. Pero el hecho de que no lo logremos comprender no le quita su inteligibilidad, ¿no? Porque lo entendemos aun cuando no comprendamos el misterio totalmente. Decía el santo cura de Ars respecto al sacerdocio: si el sacerdote entendiera lo que es, moriría de alegría. Sí. Entonces, qué bueno que no lo entendemos, porque si no, no habría sacerdotes vivos. Sí. Pero sí, somos un misterio. Un gran don que el bautismo, el bautizado es un misterio, el sacerdote es un misterio, la Eucaristía es el misterio de Jesús. Bueno, pues a veces Jesús deja ver ciertos aspectos como los milagros eucarísticos y que nos hacen comprender o entender una parte más, pero al final sigue siendo algo que solamente la fe llega a penetrar. Ok, vale. Hablando de la preparación del sacerdote, ¿es difícil esta preparación que llevan en el seminario? ¿Es complicada en la cuestión de soledad, en la cuestión teórica? Básicamente, en la formación del seminarista y después del sacerdote, hay 4 dimensiones que se atienden, que se forman: la dimensión humana, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral y la dimensión espiritual. Y cada una de estas dimensiones tiene su grado de exigencia. La dimensión intelectual básicamente son los estudios, Sí. que es cursar la filosofía, una carrera en filosofía, Teología. y una carrera en teología, ¿no? Son 2 carreras que cursas. Y pues como toda carrera, pues te exige, ¿no? Sí. Te exige. Está la dimensión humana, donde entra este aspecto del que hablabas, la afectividad, la soledad y eso, y también como persona, la misión que Dios te va a encomendar como sacerdote es muy grande, que requiere hombres equilibrados, ¿no? Afectivamente, que amen a Dios, que se amen a sí mismo, que traten de resolver sus carencias en el proceso y que amen a los otros, porque no serviría un sacerdocio que no sea puente amando a Dios y amando al prójimo. Y ahí hay muchos aspectos.
familiarmente, socialmente, que hay que resolver, en el aspecto, por ejemplo, de la vida celibataria que acogemos libremente, que es la vida que Jesús quiso vivir. También hay necesidad de trabajar aspectos a modo de ser maduros. La dimensión espiritual, pues es lo que sostiene la vida del sacerdocio. Esa frase del Evangelio de Juan, sin mí nada pueden hacer, aquí es esencial, ¿no? O sea, un sacerdocio sin Cristo está vacío. Y Él es lo más importante. Entonces aquí entra la necesidad de la oración, de la vida de los sacramentos, Sí, de llenarse de Jesús para estar en comunión con Él. Exacto. Y la dimensión pastoral, pues que es ya el contacto con la gente, el servicio, el acompañamiento. En el caso de los sacerdotes, pues todo lo que hacemos, ¿no? Yo siempre he dicho que nunca están solos. Siempre están, yo creo que bendecidos, porque siempre va a haber alguien que los acompañe, que les dé algo de su mesa, que les proporcione algo que necesitan. Yo creo que Dios se manifiesta en ustedes así. Están muy bendecidos en ese aspecto. Sí, somos... Yo creo que las experiencias van enriqueciendo. Alguna vez escuchaba que el sacerdote es el hombre que al final del día se queda solo. Y es cierto, ¿no? O sea, todo el día tienes tanta gente y llega la noche y llegas y estás solo, pero esa soledad también es sana. Sí, porque si no, imagínese. Exacto, estás, y es cierto, no tienes una pareja, pero llegas, tienes la oportunidad de estar con Jesús en el sagrario, menos lo saludas, te despides, agradeces, te vas. Y llega esa necesidad de dormir. Quiero recuperar fuerzas porque mañana me toca otra jornada igual. Y una vida así vivida es plena. Es plena porque Él está al inicio, está al fin, te llena, te alimenta, te sostiene, te espera. Bueno, me voy a descansar. Sí. Entonces es cierto, hay momentos de soledad que no podemos negar, pero los tienen todos, los tiene el soltero, los tiene el casado, los tienen... el hecho de tener esta vocación que implica momentos de soledad no es malo, una desgracia, sí, sino que bien vivida es una bendición. No, yo creo que en todos los ámbitos, cualquier persona necesita soledad, porque también hay que escucharse uno, porque yo creo que es lo más difícil, estar en soledad y de verdad escucharte lo que necesitas, por dónde estás caminando, qué quieres, porque a veces estás viviendo una situación que no quieres, pero tampoco te alejas. O sea, la soledad yo creo que es... Y el silencio, ¿no? Para escuchar a Dios. Porque a veces callar la vocecita de tu cabeza sí es muy difícil, ¿no? Y yo le diría a quienes tienen miedo a la soledad y por eso buscan casarse o dicen para no estar solos. Ah, sí. No, la soledad es un tiempo muy rico donde la persona crece. Sí. Jesús buscaba esos momentos a solas con el Padre, ¿no? En el huerto. Sí, y si hay un chico que dice yo quiero ser sacerdote pero me da miedo a la soledad, una soledad bien vivida es muy rica, ¿no? Sí. Todo el día tendrás mucha gente. Disfrútalos, atiéndelos, Vive la vida alegremente con ellos, sí, como Dios quiere, llénate de Dios, de amor a la gente, y al final esa soledad es necesaria. Sí, para descansar también, ¿no? Mucho. Sí. Padre, esta es una un poquito difícil. Muchas personas dicen, yo voy a vivir mi vida como sea, porque pues si al último momento me arrepiento, pues Dios me perdona y ya, voy al cielo, ¿no? ¿Usted cree o nos puede explicar cómo funciona esto? Porque, por ejemplo, Hitler, ¿no? Que mató a muchas personas, que fue una persona pues un poquito mala, un poquito mucho. Sí, un poquito mucho. Me preguntan, si Hitler se arrepiente en el último momento, se arrepintió en el último momento, ¿se fue al cielo después de todo lo que hizo? O sea, ¿usted cree que cómo pasa esto, pues? Bueno, podríamos decir lo primero, que la misericordia de Dios es infinita y que siendo infinita perdona todo, y perdona cuando el hombre quiere ser perdonado. Sería la única limitación que tiene la misericordia.
que se quiera recibir. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, quien quiere recibir el perdón de Dios, pues también se dispone para una vida diferente. ¿Puede una persona robarse el cielo en el último instante? Estar buen ladrón, ¿no? Sí. Que le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sabemos cuál era su vida pasada, pero no estaba ahí por sus buenas obras. Sí, ¿no? ¿No? Pero había un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a recibir la misericordia, y Dios, que es infinitamente misericordioso, aprovecha cuando el hombre le abre un espacio para entrar, sanar, perdonar, hacer nuevo, ¿no? Ahora, entonces surge la pregunta: a lo mejor vivimos así y en el último instante nos arrepentimos y ya. ¿no? Yo creo que esta sería una mala comprensión de lo que significa vivir en el bien. Porque una persona que vive en el pecado, que vive en el desorden, que vive en hacer la vida de los otros difícil, no es una persona plena, no es una persona feliz. Sí. No es una persona realizada. Que se realice, porque no está viviendo en el amor. Y si yo lo veo desde esta óptica, entonces hago de mi vida despapaya y luego al final me arrepiento. Es que no he entendido que el camino de la felicidad es el camino del bien. No hay felicidad auténtica si no es en el camino del bien, ¿no? Entonces, el que vive sumergido en los vicios, en el hedonismo, en cuestiones superficiales, bueno, pues al final no está siendo pleno, aunque no lo quiera reconocer, ¿no? Sí. Pero no hay mejor camino que el camino del bien. Ahora, si llega el momento de último de mi vida y yo me arrepiento de mis pecados, Dios me perdona, sí, ya lo hemos dicho, pero nada me garantiza que voy a tener esa oportunidad, nada. En este instante se cae el techo, nos morimos, ni tiempo nos dio, ¿no? Pienso, por ejemplo, mucho en las personas que mueren en accidentes en carretera. En instantes. Ni se dieron cuenta de cómo les llegó la muerte, ¿no? Sí. Hay quien sí tiene el momento del descontrol del carro. Yo me he accidentado y he perdido el control, y en ese momento pasan tantas cosas por tu mente. Pero vas manejando y de repente un golpe por atrás que ni viste, ni lo esperaste. Ya llegó. En ese instante no hay vuelta atrás, no puedo voltear la página, ¿no? Nada me garantiza que voy a tener la oportunidad en el último instante de mi vida de arrepentirme. Si muero de enfermedad, pues bendito Dios, ¿no? Tendré oportunidad, pero si no. Apenas estaba escuchando una explicación de este padre que está muy sonado en las redes, del padre Cornejo, no sé si lo has escuchado. Sí. Y él decía que no necesariamente iba a ir al cielo, que, o sea, por eso está el purgatorio, que él comentaba que nosotros tenemos que hacer actos de misericordia aquí en la vida para que nuestro proceso en el purgatorio, el cual vamos a pasar todos, sea más rápido para llegar al cielo, ¿no? Y él decía, una persona que actúa mal toda la vida, aunque se arrepienta, Dios es muy misericordioso, lo va a perdonar, pero que te perdone tampoco te exime de las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces él comentaba eso, que no necesariamente aunque te arrepientas vas a ir al cielo. Dios te va a perdonar, pero si tus acciones generaron pues una respuesta negativa hacia ti, pues es lo que te tocó, ¿no? Porque tú lo buscaste también. No sé qué opines de esto. Sí, la doctrina católica enseña que el pecado tiene dos consecuencias: la pena y la culpa. En el momento en el que nosotros somos absueltos de nuestros pecados, viene perdonada la culpa, pero queda la pena, ¿no? Y la pena se tiene que vivir, reparar, ¿no? Pongo este ejemplo: un niño que rompe un vidrio, su papá le advierte, no juegues porque vas a romper el vidrio, no juegues la pelota. El niño no hace caso y rompe la pelota. Y dice, papá, perdóname. Y yo le dice, sí, te perdono, pero ahí te va. Pero paga, no te perdono, no te voy a pegar nada, pero pagas el vidrio. Ah, ok, sí, claro. Entonces,
La culpa está perdonada, pero la pena sigue. Sí. Y entonces dice Jesús en las bienaventuranzas: dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Para ver a Dios tenemos que estar con el alma pura, totalmente. Y si yo tengo estas penas acumuladas, entonces tengo que ser purificado en el amor de Dios. Porque todo pecado, podríamos decir, es un acto de egoísmo. Sí. Y esas penas son fruto del egoísmo. ¿Qué es lo que va a hacer el amor de Dios? Sea en esta vida, sea en la otra, en el purgatorio, purificarnos de nuestro egoísmo, purificarnos en el amor para hacernos libres y poder poseer a Dios. Entonces, es cierto que el que se arrepiente en el último instante, si tiene la posibilidad, verdaderamente se arrepiente, Dios lo perdona, sí. Pero puede ser que tengas una larga lista de... Es el alma que necesita purificarse de todo esto. Exacto. Y el purgatorio, y que es la purificación en el amor de Dios, no es algo tan simple, ¿no? Porque el amor cuesta, porque el amor duele, y siempre será mejor purificar aquí que purificar allá. No, sí. Por eso yo creo que es muy importante a nuestros seres queridos y a las personas que ya se nos adelantaron, nuestras oraciones aquí en la tierra, ¿no? Porque son como que un peldaño en la escalerita del cielo, ¿no? Para que se acerquen más rápido, porque pues son intercesiones que hacemos ante Dios, ¿no? Sí, ellos no pueden pedir por sí mismos, necesitan de nuestras oraciones, sí pueden pedir por nosotros, hay que hacerla, pero yo siempre pienso esto, que una misa en vivo vale más que una en difunto. Sí. ¿Por qué? Explico. No porque cambie el valor de Lo que misterio recibes. redentor, ¿no? O sea, Cristo en todas las misas se ofrece en el único sacrificio, que sea perpetuado, es el mismo. Pero cuando tú dices, yo voy a misa, entonces hago un acto de mi voluntad, Sí. que a Dios es tan agradable, de estar presente ante Él. Sí. Y la otra es, alguien pide por mí, pero ya no soy yo el que tuvo la disposición. Sí. Que esa petición por mí vale, por supuesto, la comunión, ¿no? De la iglesia de la que hablábamos. Pero cuando yo voy, ¿qué valor más grande tiene esto, no? Sí, qué bonito, ¿no? Sí, entonces que aprovechemos ahora como que ver a tu papá. Sí, no. No, gracias, padre, pues le agradezco, le agradecemos todo su tiempo, su disposición de querernos aclarar estas dudas y esperemos volverlo a tener aquí por el canal y muchas gracias a todos por vernos, padre. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y en verdad lo queremos mucho. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.